lo podés transmitir, que cuando Dios se hizo hombre nos estaba enseñando que tenemos que ser más humanos, ¿no? Y que no podemos nosotros amar a un ser que no vemos si no amamos a los seres que vemos. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que ser nuestra premisa, ¿no? Nuestro ideal más grande, y no tratar de imponer nada aquí. Eso es así. Bueno, yo estaba en una duda si dar la para allá, que sí, que vendría a ser la última, la 54, o dar algo sobre Sukkot. Pero vamos a hablar de la para allá, como este estudio lo podemos elegir nosotros, lo vamos a ir haciendo nosotros, ¿no? Entonces, dice que la para allá se llama Besot Haverá. No todos sabemos que Berajá es bendición, y Besot vendría a ser como esta es, y Berajá, y significa la. Ese ja es el artículo definido. Entonces, como diciendo, esta es la bendición. Entonces, Moshe, antes de morir, se estima que dio estas palabras realmente al pueblo de Israel, o se estima por lo menos eso, ¿no? Aquí tengo los apuntes, así que dice, esta no es una parashá común, como la que se lee en todos los Shabbat. Esta es la número 54 y está relacionado con la festividad de Simchat Torah, que se da esta semana, ¿no? Esta semana vamos a tener una festividad que es la de Simchat Torah, y se lee siempre con la primera parashá, con la parashá de Bereshit. ¿Qué les dice a ustedes que la última parashá se lea con la primera? ¿Les dice algo? ¿Les hace acordar a un versículo? Habla de un ciclo, ¿no? En Dios las cosas son cíclicas, los propósitos son así. Bueno, sí. Yo soy el alfa y el omega, el principio Bien, y el fin. genia, o sea que hay un comienzo y un fin. Bien, porque no te lo ha revelado ni sangre ni nadie, sino nuestro Padre que está en el cielo. Eso significa, o sea, como que es un ciclo que hay que cumplir. Ahora, miren ustedes qué interesante esto, qué interesante que en Simchat Torah lo que se hace es se lleva la Torah, ¿no? Y se va bailando, contentos porque hemos recibido la Torá, porque está con nosotros, pero se da 7 vueltas con la Torá. ¿Alude a qué? ¿A las 7 vueltas de Jericó? Muy bien, alude a las 7 vueltas de Jericó, y lo que dicen todos nosotros aquí, y lo que dijeron antes de nosotros, los sabios, dicen que hay que dar 7 vueltas como para que las barreras de la Torá, la interpretación de la barrera que tenemos, ¿no? se caiga, ¿no? Como se cayeron los muros en Jericó. Entonces, sí. Jorge, no, digo que cuando se casan, la esposa también da 7 vueltas alrededor del esposo, del novio en ese momento. También tiene que ver con eso, que se caiga la barrera. Exactamente. No, ese es teatro con alambre. También, está bien. Es como... Me quiero casar a la usanza judía. Sí, ahí, teatro con alambre. Sí, más o menos algo así, ¿no?
en hebreo decimos que no es el alfa y el omega, sino vamos a decir que es el Aleph Tab, ¿no? Porque el alfabeto hebreo empieza con Aleph y termina con la letra Tab, ¿no? Entonces, es más, en Bereshit dice, ¿no? Yo soy el principio y el final, está traducido, pero dice soy el Aleph y el Tau. Bueno, también, ¿no? Para la tradición, como diciendo, más ortodoxa de todo, estas son las últimas, ya no hay más palabras, son las últimas que se le da que va a dar Moshe al pueblo, y ahí se lo trata como Ish Ha-Elohim, o Ish Ha, sí, Ish Ha-Elohim, que es lo que significa literalmente hombre de Dios, ¿no? Pero podemos nosotros notar que también ha sido traducido como siervo de Dios, ¿no? Siervo en el sentido de profeta, de empleado, de que cumplió con la voluntad de Hashem. Entonces, como que este hombre, el cual va a hablar, el cual va a bendecir, no es cualquier hombre, sino que este hombre es un profeta de Dios, un siervo, alguien que pone su no pone su voluntad, sino que pone la voluntad de Hashem antes de la suya, ¿no? Entonces, qué interesante para nosotros es que, bueno, no sé si conocieron ustedes alguna vez así algún hombre de Dios que va a hablar, y ese es el que va a impartir una bendición. Uno de los títulos que da esta parashá es que Moshe va a bendecir al pueblo, más específicamente a la congregación de Jacob. ¿Por qué decimos congregación de Jacob y no pueblo? ¿Eran pueblo todavía? No, estaban como divididos. Decime, Jorge, decime. No, pensé en familia, yo eran los descendientes de Jacob, digamos, era familia con todas sus idas y vueltas, ¿no? Bien. Todos los pueblos contra, ¿no? Con todas las peleas que había entre ellos y todo lo demás. Era una familia no muy unida casi en algunos aspectos. Claro, muy bien, y lo va a hacer como tribu por tribu. Pero después nos vamos a dar cuenta que da unas bendiciones como colectivas, se puede decir. Da individuales y después da colectivas. Entonces, Sí, al final. como diciendo, no, dice, está bien, te voy a dar una bendición, pero también esa bendición tiene que ayudar a que todos lleguemos a ser que uno. Y esa va a ser la pregunta de la parashá que nos va a hacer reflexionar cómo diferentes y con muchas bendiciones o con diferentes actitudes podemos llegar a ser uno. ¿Mm? Porque cuando hablamos de unidad, nosotros nos imaginamos uniformidad y no es así. No sé si se entiende. Sí, sí. O sea, nosotros hablamos de unidad y decimos, bueno, todos tenemos que ser iguales. Y parece que no es ese el concepto de unidad, ¿no? ¿Por Unidad qué? Ajá. unidad, ¿Cómo? como la naturaleza, ¿no? Unidad Como en y... un sistema orgánico. Hay Bien. diversidad.
pero todo ayuda al propósito. Bien. Todo colabora, cada uno con su distinto aspecto, las aromáticas, las flores, las Bien. medicinales, los frutales, todo. ¿Y qué pasaría si yo tengo exceso de una sola cosa? Ahí atraería más plagas. Sería plaga. No, Bien. y atraería a insectos que van a depredar solamente a esa variedad. Perfecto. Hasta los Entonces monocultivos. lo que está pasando, lo que va a pasar exactamente es eso, ¿no? ¿Cómo puedo explicar? Es que va a haber ¿cómo se llama? Yo no puedo tener un exceso de una sola cosa, sino que es de lo que el Señor quiere dar, pero que sea, como dice ese pasuk, ¿no? Que seas prosperado en todos los aspectos, no en un solo aspecto. ¿Se entiende? O Sí, sea, sí. el Señor quiere que seamos prosperados en todos. No que digo, bueno, yo soy bueno para las finanzas y nos quedemos con las finanzas nomás y nos olvidemos y ya está. No, no, no. El Señor dice yo quiero que vos seas prosperado en todo, en todos tus aspectos, en toda tu vida, que tengas salud, que tengas esto, que tengas lo otro, que tengas... Imagínate si el Dios solamente nos diera un solo aspecto de bendición. Seguiríamos a un Dios que solo nos da, no sé, por decirlo así, el sustento. Entonces tendríamos que seguir a otro Dios que nos dé las otras cosas, ¿no? ¿Se entiende? Y entonces, entonces Dios está hablando desde una unidad, pero una unidad de diversidad, como Pablo utiliza después el ejemplo del cuerpo, ¿no? No todos pueden ser ojos, no todos pueden ser pie, no todos pueden ser cerebro, entonces es. Entonces, si nosotros nos damos y recordamos, aquí Moshe no va a bendecir en sí a las personas, a los jefes de la tribu, sino que bendice a quién, a la descendencia de esas tribus. Porque ya no están esas descendencias. ¿Qué es lo que, lo que nos quiero decir con esto, ¿no? Por ejemplo, el verso 32. ¿Qué es lo que dice el verso 32? Perdón, ¿qué es lo que dice el verso, capítulo 33, verso 2? Y yo enviaré delante de ti al ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo. No, del capítulo 34, 33. No, capítulo 33, verso 2. Dice, y dijo, Ah, vino perdón. de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Bien, entonces ahí si ustedes si nosotros nos vamos a ver, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué nombra a Seir y por qué nombra a Param? ¿Alguien sabe de qué qué está hablando de Perdón, Seir? ¿estamos en Éxodo? No, estamos en Devarim. Ah, claro. Estamos en Deuteronomio 33. Estamos, Sí. perdón, Deuteronomio 33. Sí, está bien, ya está. Ajá. Gracias. ¿Alguien sabe qué es por qué nombra o
¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan estos nombres? Seir y Parán. Recuerdo en Parán, fue cuando Jacob tiene el encuentro personal con el Señor, ¿no? Ajá, bien. ¿Y saben de quién es territorio Seir? No. De Esaú, ¿no? De Esaú. Y Parán de los ismaelitas. Entonces, la pregunta que sigue surgiendo es ¿por qué Moshe va en su discurso, en su último discurso, va a hacer una introducción y va a decir, bueno, porque tú viniste desde allá, tú estuviste en aquellas latitudes y viniste desde esas latitudes, desde los parientes más cercanos, porque ¿quién es Esaú? El hermano de Jacob. Muy bien. ¿Y quién es Ismael? El hermano de... Y el hermano de Isaac. Hijos de Abraham, ¿no? Entonces como que dice, tengo una pequeña unicornio que se está levantando aquí. Hola, hola, ama. Hermosa. Tesoro. Hola, vida. Aquí. Entonces, fíjense ustedes que está diciendo, bueno, el Señor, ahora, ¿no? Está diciendo, claro, yo fui a dar esta misma instrucción a otros pueblos. Wow. ¿Se entiende? O sea, yo fui a decirle al pueblo de Esaú, a los edonitas, fue a decir a los ismaelitas y me rechazaron. Y fue ahí donde tuve el encuentro con ¿quién? Con ustedes en el Sinaí. Es lo que está diciendo Moisés. O sea, no era solo para elegir a un pueblo, sino que el único que lo aceptó fue Moisés. ¿Qué es lo que se dice o qué es lo que se interpreta con esto? Los de Esaú dicen, bueno, a ver, traes el contrato, ¿no? Queremos ver qué es lo que tienes para nosotros. Y entonces cuando el Señor dijo, no matarás, ellos dijeron, no queremos saber nada. ¿Por qué se estima eso? Porque los descendientes de Esaú se llaman Edom, ¿no? Y que viene de la palabra Dam, con M al final, que significa sangre, ¿no? Y parece que ellos eran un pueblo muy guerrero que todo arreglaban asesinando y matando, y entonces era su comportamiento, habían aprendido eso nomás. Entonces cuando el Señor le dice, no matarás, ellos dicen, no, esto no es para nosotros directamente. ¿No? Ahora, qué paradoja, ¿no? Porque cuando Jacob se prepara para ir al encuentro con Esaú, Jacob se cree que ahí va a ser el final de su vida, va preparado como para resistir, para atacar. Claro. Y sin embargo Esaú viene con perdón hacia Jacob. Sí. Y ese fue el comienzo de ese pueblo, qué tremendo, ¿no? Porque no... En su comienzo, digamos, no hubo ese deseo de venganza de Esaú hacia Jacob. Mira, qué bárbaro, ¿no? Y también como que tenemos una respuesta hasta psicológica, podemos sacar una enseñanza psicológica de ahí, ¿no? Que muchas veces cuando las personas se preparan para que la golpeemos, pero si vamos y las abrazamos, las desarmamos, ¿no? Incluso con ofrenda fue Esaú. Claro. Claro. Ah, mira qué preciosa ahí, la hija de Carolina. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Preciosa. Qué linda. Ahí. Recién se levanta. Ah, muy bien. Están todas recién Buenos levantadas. Buenos días a todos. Buenos días. Buen día.
Entonces vamos a... ¿Puedo aportar algo, Iván? Sí. Iván, ¿puedo? Sí, sí. Permiso. Sí, adelante. Cuando la historia de Esaú con Jacob, Sí. a mí se me venía a la mente de que no solamente fue procesado Jacob, sino que también Esaú fue procesado en los años en que cada uno estuvo oscilado. Entonces, yo pensaba en esto, de que Dios no solamente obró en Jacob, sino que también en Esaú. Seguro. A pesar de que Esaú, el padre le dijo, tengo solamente una sola bendición, que es tremendo, que un padre diga, solamente tengo bendición para un hijo, cuando un padre tiene que tener bendición para todos sus hijos. Esaú también, Dios trabajó en su corazón. Porque mientras que Jacob pensaba que su hermano venía a matarlo, a él y a toda su familia, sin embargo Esaú, como alguien comentaba, trajo ofrendas, o sea que hubo un proceso en el corazón de Esaú de parte de Dios. Exactamente. Y hoy día, si nosotros vemos la actualidad, a pesar de que ellos se reconciliaron, hubo una restauración en la relación entre hermanos, hoy día vemos que la realidad refleja otra cosa entre los pueblos. Y a pesar de que hubo una restauración de relación, y no vemos eso reflejado en la actualidad hoy entre los pueblos. Bien. Bien, bien. Ahí es donde iba, porque también, ¿qué es lo que se le puede atribuir a Dios? Ah, fuiste injusto, porque a uno le diste una instrucción buenísima, como diciendo, los graduaste en Harvard, y es muy fácil así, que tengan todas las bendiciones y todo lo demás, y a otros nos dejaste sin instrucción. ¿Se entiende? Entonces, ese es el reproche que está puesto aquí, que dice, bueno, no, yo fui a ustedes y ustedes me rechazaron. ¿Y cuál fue la actitud que tomó el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? Lo que dice Nashe Benishva, que dice, nosotros haremos y qué, haremos y oiremos lo que el Señor nos dice, como diciendo, el Señor nos va a decir, lo vamos a hacer, y después lo vamos a entender, como diciendo, si el Señor lo dice, hay que hacerlo. ¿No? Como, no, ni siquiera queremos leer el contrato que traes para firmar. Si el trato lo hago con vos, lo firmo. No sé si te ha pasado, Jorge, que vos tenés personas así, que vos dices, bro, yo con este hago un buen trato. Confío realmente, ¿o no? Sí, claro. Sí, he conocido. Y también debes tener personas que dicen, con este no hago ni un negocio, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Que dice, no, para que nadie después se reproche, nada, ¿no? Bueno, una lección que podemos sacar de estos versículos es que Esaú, ¿no? ¿Quiénes son los que rechazaron la Torá? Esaú la rechazó, no, fue su descendencia. Ismael la rechazó, no, fue la descendencia de Ismael. Entonces, los actos que hacemos con nuestros padres, que hacemos como padres, condicionan de alguna forma o predisponen, para no decir predictan, sino predisponen algunas de las actitudes de nuestros hijos. Entonces, qué bueno es que hoy podamos aceptar toda la verdad que el Señor nos quiere dar para que nuestros hijos sigan creciendo en esa verdad. ¿Se entiende?
Sí, sí. Bueno, lo noto muy callado, entonces... No, yo no quería generar... Es muy profunda, es muy... a ver. A mí me da la sensación de que Esaú, de alguna manera, no le importó demasiado lo que hizo. Creo que quiso restaurar la relación con su hermano de alguna manera y mostrar lo que él había logrado. Porque no nos olvidemos que Esaú había sido engrandecido de buena manera también. O sea, creo que tenía mucho más que Jacob, ¿no? Y como diciendo, mira, este es mi esfuerzo, yo lo logré. Y creo que de alguna manera él, por una cuestión de ver al hermano, de ver cómo estaba y demostrar lo que él era, él restaura de alguna manera la relación. Y creo que de ahí viene, creo que ya era un hombre violento Esaú, por lo que vemos en la historia. No es que fue después también, sino que ya era un hombre violento, un hombre sanguinario de alguna manera. A él se lo conoce como el rojo, así que dando el color de sangre. Pero bueno, eso lo vamos a ver dentro un poco en una de las para allá y ahí lo vamos a analizar bien. En otra, dentro de un año. No, ahora nomás, ahora nomás. Ahora que Este, va a empezar, sí. Cuando nosotros hablamos siempre en la palabra del Señor de estadísticas como esta, por ejemplo, eso en el mundo espiritual refleja a cómo yo voy a afectar a las generaciones que me siguen. Y este es un pasaje de eso, ¿no? Cómo afecto o cómo estas personas con su pensamiento o con su manera de actuar han afectado a la descendencia. Y quizás ahí es donde existen, y podemos hacer rápido una probabilidad, y entonces, y bueno, y ver un resultado rápido. O sea, siempre que vemos este tipo de temas en la palabra nos deja pensando, ¿no? Bien. ¿Saben? Vamos, ¿por qué? Porque esta para allá es como una llave. Nos dice, si tus padres rechazaron a Dios, es muy probable que vos lo rechaces. ¿Se entiende? Si tus padres no conocen el temor de Dios, es muy probable que vos tampoco lo conozcas, porque no conociste a Dios. Pero en una de las bendiciones que se le da, dice, bueno, ahí lo vamos a ir viendo. No me voy a apresurar. Vamos, por ejemplo, cuando nosotros vamos, si proseguimos la lección, nos va a decir que empieza a darle bendiciones, ¿no? ¿Y con quién comienza? Las bendiciones. Empieza con Rubén, como que Ajá. Como que el primogénito, ¿no? Muy bien, y entonces, ¿qué le dice a Rubén? ¿Puedes leer, Jorge? Es muy cortito, ¿no? Nos llama la atención porque después dice, viva Rubén y no muera, Muy y no bien. sean pocos sus varones. Muy bien, muy bien. Claro, una bendición de vida. Le dice exactamente, ¿y sabes qué? Y entonces se traduce como que sea incluido en el censo. Esa última parte que leíste dice, viva y no muera, y que sea, por favor, incluido en el censo, ¿no? Les está dando una bendición terrible, terrible la bendición. De permanencia. Exactamente. Es como un poco polémico, ¿no? Dice, entonces, ¿qué es lo malo que hizo Rubén para recibir, por decir así, como diciéndole, no muera? Porque evidentemente estuvo en peligro para morir y que no muera. Por la relación de él con la esposa de Jacob, con una de las esposas de Jacob. No, Rubén. Sí. A ver, ¿en dónde está eso? En Génesis, pero no recuerdo el capítulo. No sé si era Silfa.
o Bila, una Bueno, de las dos que no era ni yo, Raquel ni su madre, que era Lea. yo te voy a decir lo que yo leí sobre ese pasaje. Perdón, mira, acá está en Génesis 49:3, Sí. cuando Jacob profetiza sobre sus hijos, dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Sí, Eso es lo que dice. Subiste al lecho de tu padre, pero ¿qué quiere decir subiste al lecho de tu padre? Y que o sea, le quitó la esposa, como dice la palabra, bueno. Y tenemos ese hecho en Génesis que confirme. Seguramente que está, claro, por eso. Lo que generalmente dicen, lo que generalmente se dice es que Rubén no le, o sea, se metió en la vida matrimonial de ese, ¿no? Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Vilma, concubina de su padre, e Israel dice, o Jacob lo puso y sus hijos fueron 12, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen generalmente? Es que ese acostar era como, él pertenecía a la, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la esposa de la mamá de Rubén, Lea. Entonces se dice que lo que él quería era como que el padre, cuando muere Raquel, va y prefiere a la esposa o sea, prefiere a esta señora antes de acostarse o quedarse en el lecho de su madre. Prefiere a Vilma, ¿no? Vila. Ajá. Que esta señora, Vila, ¿era quién? Concubina Era concubina, pero la criada ¿de quién era? ¿Se de acuerdan? Lea. De Raquel. No. Ah, de Raquel. De Raquel. Era la cuñada, era la criada de Raquel. Entonces como que Rubén ve que el sentir de su madre, dice, tipo una novela, ¿no? Entonces dice, yo la voy a tomar como esposa, dice, para que mi padre vuelva hasta mi madre, para mi madre, ¿no? Y entonces eso es lo que nos enseña a nosotros, es que no debemos meternos en las relaciones matrimoniales, ¿no? De nuestros Padres. de nuestros padres, y como que no nos involucremos a donde no fuimos llamados, ¿no? ¿Se entiende? Por ahí hay muchos problemas con eso, ¿no? Muchos problemas de que después los padres se vuelven a casar o padres divorciados. Entonces esto nos está diciendo, ni siquiera te fijes en el lecho de tu padre, ¿no? Déjalo nomás. Entonces, Rubén, pero a pesar de que Jacob le dice, no vas a ser tú el primero, Moshe como que restituye eso. Porque ¿a quién nombra primero? A Rubén. A Rubén, exactamente. Entonces le dice, por ese pecado
por haberte metido en el lecho de tu padre, no solo en el lecho, sino en la vida matrimonial de tu padre, por haber insultado eso que es tan íntimo, vos merecerías la muerte. Entonces te digo, no, que no mueras, sino que vivas. Pero no solo que vivas, sino que bien cómo lo restituye Moisés, lo restituye de tal forma que le dice que seas incluido en el censo, o sea, para vida eterna. ¿Mm? O sea, a ver, qué importante esta para allá. Esta para allá se llamaría, tendría que llamarse dentro de la biología epigenética. ¿Cómo cura, cómo sana, cómo hacer, cómo revertir un decreto de maldición? Qué tremendo esto, por Dios. Entonces esto es como que Rubén logra, podemos decir, ante el arrepentimiento, esta reversión que estamos hablando, ¿no? O sea, qué bueno es que a pesar de que estemos mal, a pesar de que estamos mal, sigamos en el camino del Señor, ¿no? Porque el mismo seguir nos va a restituir. No sé si se entiende, ¿no? El mismo seguir estudiando, nos va a ir limpiando, nos va a ir restituyendo, nos va a ir cambiando. A eso vamos, ¿no? Y después es mencionado Judá, ¿no? Sí. Pero si ustedes se dan cuenta, Judá, antes de Judá tendría que haber venido otro. Los hijos eran Rubén, Simón, Leví, Judá. ¿Ah? Pero o sea, Judá es el cuarto. Pasa que Simeón y Leví estuvieron muy desacertados y unidos en varias situaciones, que bueno, hizo un poco que se apartaran un poco del eje, ¿no? Bien. En el caso de, bueno, ellos fueron los que incitaron para vender a José, ellos fueron los que mataron en venganza por la deshonra de su hermana Dina. Dina. Mataron a toda a ese pueblo que no me acuerdo cómo se llamaba tampoco. Ay, Dios mío. No pasa nada. Fueron muy crueles, fueron asesinos, ¿no? Temperamento así. Dice en el 49 de Génesis, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros. Bien. Dice, no, maldito su furor, que fue fiero, que su ira, que fue dura. Yo los apartaré. Sí. ¿Hola? José. No, que siga, perdón, no me había dado cuenta. Bueno, y aquí... Y entonces, y el 7 del 33 nos va a decir a nosotros, y esta bendición profirió, dice, para Judá, y dijo así, oye, oh Jehová, la voz de ¿quién? De Judá. Llévalo a su pueblo, dice, sus manos les basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Vieron que no está Simón, no está, pero ¿qué es lo que dice ahí? Miren, oye, y resulta que la palabra Shimón viene de Shema, de escuchar. Entonces, la Torá lo que nos está queriendo decir es que a través de Judá, Shimón iba a poder ser, recibir la bendición de Dios, a través de uno de sus hermanos, ¿no? Lo que nos habla, lo que nos dice
también a nosotros, que si nosotros somos también fieles, también puede nuestros hermanos poder recibir la bendición a través nuestra. ¿Se acuerdan cuando Josué entra en Jericó? No solo se salva Rahab, sino que se salva Rahab y toda su familia. Sí. En el diluvio no solo se salva Noé, Noé y toda su familia, ¿no? Entonces, no... Ahora, también puede ser que proféticamente él esté viendo que por Judá viene la descendencia del Mashiach. No, claro, o sea, eso ya, no, eso el nacimiento del Mesías. ¿Y en dónde, y aquí en qué palabra podría decir, aquí, oye, oh Jehová, la voz de Judá? Claro, la voz de Judá, y porque el pueblo oraba y pedía que venga el Mesías, que venga ese libertador que había sido prometido, y porque ellos ya no daban más bajo la esclavitud en ese momento era de Roma, ¿no? Pero ellos ya estaban muy agobiados. No, eso no lo he visto, puede ser, lo voy a investigar. Lo que sí me llamó muchísimo la atención, José, ahí es que dice que vuelva a su pueblo. Llévalo a su pueblo. Entonces, ¿por qué dice eso? Que llévalo a su pueblo. ¿Qué había pasado con él? ¿Se acuerdan? Él se tuvo que ir, ¿no? En el capítulo 38 de Bereshit, de Génesis, nos cuenta una historia que él se había ido, se había tomado nuevas costumbres. Claro. Uno de sus hijos se había casado con una mujer, con Tamar. Esa mujer no pudo tener descendencia, se muere el hijo, ¿verdad? Entonces le dice al otro hijo, che, acuéstate con Tamar para que tu hermano tenga descendencia. Y como el hijo no quiso darle descendencia a Tamar, entonces se muere ese hijo también. Y entonces queda un hijo menor, y entonces ese hijo menor le dice, bueno, cuando sea mayor, se va a casar con vos, Tamar. Entonces, después de hacerse mayor, ese chico no se casa con nadie, evidentemente. Y entonces Tamar se pone inquieta. Y cuando se entera que Judá andaba por ahí, se disfraza de prostituta y se acuesta con él. Queda embarazada y entonces Judá le dice, no, que la maten. Pero ella le había pedido a cambio un cordón del bastón y el sello, ¿no? Y entonces ahí le dice, no, pero el padre del niño o de la descendencia que yo estoy esperando es el dueño de este cordón y de este sello, ¿no? Y ahí es donde dice, bueno, sí, y tiene dos varones, ¿no? Ahí ella. Entonces, esas costumbres que vemos ahí no son de que el padre no cumpla lo que prometió y que se acueste con prostituta y eso. No era el plan de Dios, eran costumbres que, ¿cómo se llama? Que estaba adquiriendo por tener contacto con otro pueblo. Entonces, por eso es una de las bendiciones, es que como que diciendo, que vuelva a sus costumbres, ¿no? Que vuelva a su pueblo, básicamente, lo que le está diciendo. Y después, y Judá se le atribuye el hecho de que es uno de los, pasa a ser como el líder
los 12, porque fue el que mostró misericordia, un poco de misericordia ante... con José, exactamente, con José. Bueno, ¿y qué le dice después a Leví? Claro, esta era otra de las dudas que teníamos, Sí. porque Jacob les habla a los dos, Simeón y Leví son hermanos, ¿no? Y después acá, cuando se refiere a Leví dijo, tú, Tumín y tú, Urim, sean para tú varón piadoso, a quien probaste Mayá, con quienes contendiste en las aguas de Merida. Bien. Quien dijo de su padre y de su madre nunca los he visto. Esto, y acá no aparece, como te decía antes, en esta, cuando Moisés lo bendice, no aparece Simeón. Digo, ¿está acá incluido en esta bendición Simeón o esto es solo para el... Simeón está incluido en la bendición de Judá. Leví. Perdón, me acuerdo. De Judá, cuando dice, oye, oh Jehová. Porque Simeón viene la palabra Shema, escucha, ¿no? Entonces, como diciendo que Simón va a alcanzar, ¿cómo se llama? La rectitud, o la bendición a través de su hermano, a través de Judá, ¿no? Bien. Eso es lo que a Leví solo le da una bendición, pero como vos dijiste bien, en Génesis 49 vemos que como que no hizo lo bueno al principio, ¿no? Entonces, fíjate que no es nombrado antes que Judá, es nombrado, o sea, como que pierde un escalafón, podemos decir, pierde gana en otros aspectos, pero pierde en esto, ¿no? Pierde en recibir, en esto, sino que gana en decir, bueno, todo el sacerdocio va a ser para vos, ¿no? Es como que a pesar de eso, vas a ser como el que más ligado a Dios está, porque Leví significa eso, ¿no? Estar ligado, más que nada, estar unido, ¿no? A eso. Entonces, sí. Y la parte de Tumín y de Urim, Sí. ¿no tiene que ver con el sacerdocio también? ¿No tendrá que ver con el sacerdocio? Claro, por eso. Por eso le dice que vos aprendiste a ser piadoso y por eso yo te doy esto, ¿no? Aprendiste a ser piadoso, entonces tomás el Tumín y el Urín, ¿no? O sea, siempre va a haber un respaldo en lo que me pida, siempre va a estar una respuesta, o bien o por afirmativo o negativo, pero o sea, siempre vas a tener respuesta. Exactamente, es exactamente así, exactamente. Es como que dice, ¿no? Varón, tú aprendiste a ser piadoso, ¿a quién probaste en Mayá? Dice, ¿con quién contendiste en Meriba? ¿No? Como que dice, ¿quién dijo de su padre y de su madre? Nunca lo has visto y no te reconoció a ninguno de tus hermanos, como diciendo, nunca perdiste esa identidad, ni a sus hijos conoció, porque ellos guardaron tu palabra y cumplieron tu pacto. Como diciendo, fueron los únicos, a pesar de todo lo que hicieron, los que más predispuestos estuvieron a guardar los pactos del Señor dentro de Judá, ¿no? O sea que acá dice que el ministerio sacerdotal será como perpetuo. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel.
Sí, qué importante, qué bueno esto. Es como que al principio estábamos desviados, ¿viste? Pero rompimos las cadenas de esa desviación, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Bueno, es como que se puede destruir eso que al principio como nos predispone un poco, ¿no? ¿Por qué? Aquí dice por qué se rompió. Porque descubriste piedad, ¿no? Descubriste, aplicaste piedad. Y si nosotros vemos, el Señor lo primero que va a pedir, la característica de alguien que va a ministrar, es justamente ese, piedad, ¿no? Piedad. Eso. Después se va al último. ¿Verdad? Mirá qué importante el holocausto del altar, el incienso, la bendición sobre los enemigos, o sea, haré lomos de sus enemigos y los que te aborrecieron para que nunca se levanten, o sea que ¿quién decide acuñar, digamos, el sacerdocio haciendo todas estas cosas? Cuánta bendición, ¿no? Un salvoconducto tremendo, un respaldo de Hashem tremendo. Pero aún así es el único que no recibe tierra, ¿no? No, o sea, como diciendo, los actos tienen una consecuencia, pero nada que ver con las bendiciones. No sé si se entiende. Si subimos en la balanza, prefiero no tener tierra. ¿Se entiende? Si total, todo eso todo eso me diste, ya está, ¿no? Entonces eso es muy, muy bueno, muy lindo, digamos, lo que le dice a Leví, ¿no? Como que la mejor bendición es preparada para él. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta, Iván? Sí. ¿A Leví no se le asigna tierra como consecuencia de sus errores o por un propósito de Dios hacia ese pueblo? Las dos cosas. Porque ellos tenían que ir, en realidad, por todas las tierras enseñando la Torá, ¿no? La idea de Hashem era que ellos vayan hablando, explicando, dando la Torá, ¿no? Y que puedan enseñar realmente lo que el Señor les estaba mostrando, ¿no? Y cómo era todo eso. Entonces, nosotros ahí vemos, ¿no? Que es como diciendo, bueno, o sea, a pesar de tus limitaciones, ¿no? Porque tenemos nuestras limitaciones, yo te voy a usar. Y esas limitaciones las voy a transformar en una bendición, ¿no? ¿Por qué? Graciela, no podés recibir tierra por todo lo que hiciste. Entonces el Señor dice, ¿y ahora qué hago? Te desecho porque no servís. Y dice, no, vamos a hacer algo. Vamos a encontrar una función para vos que sea sumamente importante. Como no vas a tener tierra, vas a andar por todas las tierras enseñando mi palabra. Bien. ¿Puedo decir algo personal? Sí. Y espero que no se malentienda. Sí. Cuando yo decidí ir a la escuela de profetas y estaba en Inglaterra y había sido recién aprobada para el ministerio después de 3 meses de ordenamiento, esta profeta Cindy Jacob, que es muy conocida en el ámbito profético, junto con Peter Warner, que es el que motivan al movimiento profético evangélico. Yo me acuerdo que ella me da una profecía,
Y entonces ella me dice que yo nunca iba a tener una posesión mía, o sea, no iba a tener una casa a mi nombre, nunca. Mira. Porque Dios dice que las que iban a heredar esas casas eran mis hijas. Iban a tener muchas propiedades, pero yo nunca. Porque, y a donde vaya jamás me iba a faltar una casa para habitar, una cama para dormir. Mira. Y vos sabés que yo era muy joven, entonces cuando no estaba mi esposo en ese momento, y bueno, cuando vengo yo le comento más o menos, y él me mira y me dice, bueno, me parece que la profeta se equivocó. Y vos sabés que cuando nosotros tuvimos todo, por supuesto que sí, vos sabés que mi esposo se enferma y yo tengo que vender todo. La finca, el departamento propio, todo, todo, todo. Y vos sabés que la palabra de ella se cumple, porque realmente yo he viajado y sigo viajando por la palabra del Señor y nunca me falta un lugar. Y entonces, pero ¿cómo es que mis hijas, o sea, de mí no van a recibir herencia entonces? Pero sin embargo ellas tienen su casa propia. Qué bárbaro. Cada una. O sea, a ver, quiero decir que esto es muy cierto, porque cuando el Señor te llama, ¿no? Un poco, y será para que vos no eches raíces. Por eso cuando me invitan los hey al Rosario, por eso cuando me invitan a Rosario, yo ya sé dónde puedo estar como mi casa. Así que, bueno, quiero decir que yo tengo esa experiencia porque es parte de, no sé, qué sé yo, por eso estoy muy emocionada por esta palabra, ¿no? Qué lindo, qué bueno. Sí, ¿no? Qué linda esa experiencia, ¿no? Porque es como la experiencia de nuestro Señor también, que no tenía ni siquiera dónde apoyarla. No se entiende porque se supone que la herencia es algo de sucesión. Claro. ¿Y cómo es que si yo no he tenido nunca herencia, cómo es que mis hijas hoy, ellas tienen su casa propia? Está buenísimo, buenísimo. O sea, el Señor cumple su palabra, aunque nosotros no entendamos, porque va más allá de la ley natural. Totalmente. Jorge, ¿te acordás qué dice de Benjamín? ¿Qué le dice Jacob a Benjamín? Lo super bendice. No sé, no. A José, sobre todo. Espero que lo... A ver. Lo tenía marcado ahí. Benjamín, no me encuentro. Acá. El 12. No, esto le dice Moisés a Benjamín. ¿Qué le dice Jacob? Jacob. Estamos yendo y viniendo, así. Sí. Ajá, haciendo la comparativa. Claro. Dice el 49-27 de Génesis. Sí. Benjamín, lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Toma, o sea, así nomás. Y aquí le dice a Benjamín, dice, el más joven es mencionado antes que José, eso nos tiene que llamar mucho la atención, ¿no? Que eran hermanos de la misma madre, pero el templo, el territorio del templo está en el territorio de Benjamín, ¿no? Entonces, si leemos lo que dice Benjamín, dijo, el amado de Jehová habitará, dice, confiado cerca de él, dice, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. ¿No? Qué tremendo que encima lo agarra y le dice como, no entiendo realmente por qué esa comparativa, ¿no? Entre un lobo feroz y aquí cuando vamos a Moisés le dice el amado, ¿no? El amado de Hashem, habitarás cerca de él, estarás con él, ¿no? Cubrirás esto, como que evidentemente, ¿no? Aquí vemos cómo son los planes humanos y cómo son los planes divinos, ¿no? O sea, lo humano... Pero también hay algo acá, pero también la descendencia obedece,
para que nazca el Salvador. Yo creo que ese es el plus. Exactamente, ¿no? Después José, como que es el más exitoso, dice, a José le dijo, bendice a Hashem, dice, sea tu tierra, con los que mejor de los cielos, los rocíos, y con el abismo que está debajo, con los escogidos frutos del sol, con los ricos frutos de la luna, los frutos más finos de los montes antiguos, y con la abundancia de los collados eternos, y con mejores dádivas de la tierra y la plenitud y la gracia de la zarza, vendrá José, como que lo da bien exitoso. Ahora, la palabra de José se asocia mucho a asá, que es agregar, como que José siempre suma, ¿no? José siempre... Vamos a seguir. Ahí. Entonces, tenemos también José es como con nosotros cuando vamos en luna nueva y tenemos una nueva oración que decimos Musá. Ese Musá es justamente el hecho de agregar algo, ¿no? A Zabulón, si recordamos, José es una tribu que se divide en dos, también agrega. Entonces, como Leví no tiene tierra, ellos se van a convertir en dos tribus. ¿Quiénes son los hijos? Manasés y Efraín. Que quería decir algo buenísimo sobre eso, que me pareció muy bueno, que fíjense ustedes que quien aparece primero es Efraín, que es el menor, y Manasés, que es el mayor, ¿no? ¿Se acuerdan todos los problemas que hubo con las bendiciones cuando se la da al menor en vez de al mayor? Contra Jacob y Esaú. Bueno, lo que nos está queriendo decir que son los primeros hermanos de toda la Torá que logran llevarse bien, ¿no? Que no les importa en qué grado va a estar podemos decir, esto, sino que lo que importa es recibir la bendición, ¿no? Se llevan bien entre ellos. A Zabulón e Isaacar los junta de tal forma que les da el comercio a uno y el estudio de la Torá al otro. Como diciendo, aquellos comerciantes, ¿no? Deben ayudar a aquellos que estudian la Torá. Eso es como un principio que podemos sacar ahí. A Gad le dice, a pesar de que tú eres o que tú estás en la frontera, yo te voy a dar una bendición, y esa bendición va a ser la fortaleza para que tú seas un ejemplo, ¿no? Nosotros podemos decir que cuando estamos en el campo de batalla, tenemos que ser de esos, ¿no? Fuertes directamente. Dan también está en la frontera y entonces le dice cachorro de león, el guerrero, y el más significativo de Dan es Sansón,
¿no? De ahí viene Sansón, de la tribu de Dan. Y lo que me gustó mucho, y con este que está al final, es con Naftalí. Naftalí dice: vas a estar saciado en tus deseos, la bendición, ¿no?, que vas a recibir, y todos aquellos que abren los brazos o cuando recibes la bendición, como que son hijos de Naftalí, ¿no?, como que están siendo saciados, están recibiendo esa bendición de orar, ¿no? Está bien identificado con un guerrero, y lo que nos dice que si luchamos por nuestros objetivos, y que a pesar de que todo nos parezca una negativa, podemos ser saciados y alcanzados esos objetivos con la bendición de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan de Jacob? Esa actitud que él tuvo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Bueno, esa es la misma actitud que se ve en Naftalí, ¿no? Y ayer le dice: tú, Ashedei, que significa tú serás el feliz, el gracioso, el bueno, el ¿cómo se llama? El afortunado, por decirlo así, ¿no? Bueno, estamos llegando ya al final de la parashá, y nos queda, ¿no?, después las bendiciones que le da a todo Israel, y nos insta el Señor a poder ser iguales a Él directamente, ¿no? Iguales en ese sentido de unidad. Así que bueno, esperamos que Dios nos bendiga de tal forma que podamos llegar a obtener esas bendiciones que son tan buenas para nuestra vida, ¿no? Lo que habíamos comenzado diciendo, que aquellas cosas predictivas de nuestro Padre nos condicionan un poco a las cosas predictivas de nuestros hijos, pero como termina la parashá con Naftalí diciendo: luchá, agarrate, aferrate, que el Señor, a pesar de lo que tú o lo que hayamos hecho, el Señor va a obrar y a romper todas esas predicciones, ¿no? Así que bueno, ¿qué les parece si terminamos con una oración, con una bendición, ¿no? Vamos a bendecir. Y bareja que Adonai isbereja, que Adonai nos bendiga, que Adonai nos proteja. Isapaná Adonai eileja, que Adonai nos mire con agrado y que nos muestre, Señor, su rostro. Hacer Adonai Panay Lega Vicuneja Leja Shalom, que Adonai nos sonría y que Adonai nos muestre y nos conceda su paz. Amén. Gente, que Dios los bendiga. Nos estamos viendo entonces el próximo Shabbat.